Bueno, mi nombre es Laura Rosano, soy cocinera hace más de 20 años y ahora soy productora agroecológica de frutos nativos hace 8 años más o menos, y educadora desde siempre. Estamos en Canelones, San Luis, en Uruguay. Tenemos una chacra agroecológica con 2.600 árboles nativos, con un proyecto de trabajar con los árboles nativos a través de la gastronomía, pero no solamente con la gastronomía, sino con la educación, porque es un patrimonio que se perdió y que se está recuperando. Nosotros en el año 2007 escribimos un proyecto educativo sobre educación alimentaria con Paula Rama, que es mi socia, y ese proyecto fue aprobado por la Educación Pública de Uruguay para que pudiéramos entrar a las escuelas. Era un proyecto bastante ambicioso porque era trabajar la educación alimentaria a través de la cocina, la huerta y a través de los sentidos, ¿no? Nosotros hacemos laboratorios del gusto con los chiquilines con productos que ya no se comen o se están desapareciendo en Uruguay, como los frutos nativos o el gofio, que es un producto muy canario, muy de Canelones, que tampoco ya se está consumiendo. Entonces, de esa forma empezar a trabajar con alimentos, no solamente de una forma teórica, sino de una forma práctica, desde plantarlos hasta cocinarlos. Este año este proyecto lo pudimos llevar para trabajar durante todo el año en la Escuela Sustentable de Jáuregui Berry. Estamos yendo una vez por semana con una carga horaria de 1 hora y media más o menos. Y pudimos hacer un proyecto muy lindo porque en realidad al trabajar todo el año se ven los avances y se ve el compromiso de los niños. Es una escuela de formato rural, es decir que los niños de 4 a 6 años están juntos, de 6 a 9 también y de 10 a 12 también. Entonces teníamos 3 grupos bien diferenciados de edades en la que pudimos trabajar directamente con la huerta. Tenemos una huerta muy linda, muy trabajada. Con la cocina pudimos trabajar poco porque como esa escuela era nueva, recién pudieron estar lista la cocina a final de año. Pero hicimos un trabajo antropológico en la parte de la huerta, buscando el origen de los alimentos, de dónde venían las berenjenas, de dónde venían las frutas. Trabajamos con la ocra, que fue muy divertido para ellos porque era un alimento que venía de África, y entonces no solamente plantarlo y esperar a cosecharlo, sino el buscar toda esa información, de ver cómo llegaba, pudimos armar como un mapa de los alimentos que fue muy interesante. Esta experiencia de trabajar los alimentos de esta forma, yo creo que es también una forma de concientizar y el respetar un poco la naturaleza. Porque son niños que viven en un ambiente muy natural, pero que ya casi no plantan en su casa y que están comiendo muy mal porque no saben lo que comen. El trabajar también críticamente a través del alimento, tenemos una parte que enfocamos, que es el etiquetado de los alimentos, que les pedimos que traigan envases de los alimentos que ellos compran cuando tienen dinero o cuando tienen una merienda o un tiempo libre. Y ahí empezamos a analizar qué ingredientes tiene. Y ellos se dan cuenta que están consumiendo un montón de sal y un montón de azúcar y un montón de colorantes y químicos que no son necesarios. Entonces hacemos como un paneo de 5 o 6 diferentes tipos de esos alimentos, buscando el más saludable entre los 5 comprados, y luego cocinamos uno, y ahí pueden hacer la comparación de que el que cocinamos no tiene nada de todos esos alimentos químicos, porque en la cocina no tenemos todos esos E50 y todas esas siglas que ni ellos saben lo que es. Entonces, entrar a formar consumidores conscientes y con informaciones, también empezar a formar ciudadanos críticos, ¿no? Porque si nosotros no somos críticos, nos van a vender lo que queramos. En realidad tenemos alimentos que no son diferentes, sino que lo diferente es la caja de colores que vienen envasadas. Y eso siempre se lo decimos a ellos. Y yo creo firmemente en que los niños tienen el poder de decisión si le damos las herramientas para que lo hagan, ¿no? Bueno, mi conciencia por el trabajo de educación alimentaria, por tratar de tener un cambio en todo lo que es el consumismo, ¿no? Porque en realidad es eso el problema, ¿no? Empezó cuando nació mi primer hijo, que ahora tiene 21 años, que en realidad el comienzo fue preguntándome qué le voy a dar de comer cuando deje de amamantar, ¿no? Porque las frutas estaban con pesticidas y toda la problemática que yo nunca me había puesto a pensar, pero en ese momento cuando se vuelve madre, como que le cambia muchísimo
todo el entorno y la personalidad y las preocupaciones y las prioridades. Entonces ahí empecé a investigar un poco sobre el tema de más bien de las frutas y dónde conseguir frutas y si estaban con pesticidas, si eran orgánicas o no. Pero al poco tiempo nosotros nos mudamos a Suecia y ahí fue todo mucho más fácil porque ya Suecia tiene sus mercados orgánicos y tiene sus mercados de cercanía y sus ferias, y entonces fue muchísimo más fácil conseguir alimentos limpios para Lautaro y después para Nahuel, que nació en Suecia. Y después nos mudamos a Holanda y yo siempre había trabajado con niños en Uruguay en campamentos y era monitora de campamentos, siempre trabajé con niños. Entonces cuando Lautaro y Nahuel comienzan en la escuela y yo sigo en una escuela Montessori y yo hablaba muy mal el holandés, me parecía importante de la forma de involucrarme más con el idioma era con los niños, porque te da menos vergüenza y los niños tienen como una capacidad mucho mayor de entender. Entonces me anoté de voluntaria para trabajar en la huerta del colegio y comencé a trabajar en huerta y enseguida empezamos a hacer mermeladas y a hacer jugos y a hacer conservas con todo lo que sacábamos de la huerta, porque teníamos una huerta muy buena. Y en ese momento me involucré con el movimiento Slow Food en Holanda, en el año 2001 más o menos. Y ellos tenían todo un tema con la educación del gusto y la educación alimentaria y me interesó muchísimo y lo empecé a aplicar en la escuela de mis hijos. Y bueno, y ahí más o menos cuando Lautaro tenía 11 años nos volvimos a Uruguay y enseguida me quise involucrar en la escuela de ellos en Uruguay y ya Tabaré empezaba a ir al jardín de infantes y también di una charla en el jardín como para hacer meriendas saludables porque había muchas madres jóvenes. Y ahí fue cuando conocí a Paula, que es mi socia, que es nutricionista, y ella estaba dando una clase de nutrición y yo una clase de cocina. Y desde ese momento nos juntamos y dijimos, tenemos que hacer algo porque a las dos nos interesa mucho el tema. Empezamos a estudiar, a investigar, a buscar recetas fáciles para trabajar con los niños. Inventamos unos juegos para introducir el tema de nutrientes y hábitos saludables. Y ahí escribimos el proyecto y lo presentamos para trabajar en las escuelas públicas. Antes de escribir el proyecto fuimos a unas escuelas a hacer prácticas para ver cómo funcionaba la idea que teníamos y funcionó muy bien y las directoras nos hicieron una carta de apoyo para nuestro proyecto que fue muy importante. Y en esa escuela seguimos trabajando, ya vamos por 10 años que vamos a esa misma escuela, son 2. Y ya hemos tenido hermanos y primos y ya están deseando llegar al 4º grado, que es donde nosotros trabajamos, para tener clases de cocina, porque les encanta cocinar. Nos dimos cuenta que los niños que tienen problemas de conducta en la cocina se sienten libres y pueden trabajar bien. Si quieran después ayudándonos a barrer y a limpiar los trastos, porque es una forma de colaborar y que ellos se sientan útiles, porque son niños que tienen muchos problemas, distorsionan toda una clase de 30 niños, para una maestra es muy difícil trabajar con ellos y ellos también es una forma de demostrar que existen el portarse mal. Entonces en la cocina como que liberan toda esa carga y se sienten útiles y ven que pueden hacer lo mismo que los otros. Entonces, y la huerta también, tenemos un parque que en la huerta es increíble todo lo que trabajan, todo lo que saben, lo que investigan, se llevan semillitas para la casa para plantar, son divinos y después en realidad tienen un problema de conducta muy grande luego en la escuela. Son escuelas de contexto crítico, se llama en Uruguay. Son niños que tienen muchos problemas sociales, son muy pobres, entonces la única forma de que salgan adelante es eso, prestarle atención, mostrarles que quizás no les va muy bien en matemáticas, pero en la huerta les va muy bien, o quizás no tienen como un sentido para ciertas cosas, pero tienen un sexto sentido para la naturaleza, son muy atentos, y es darle un poco de protagonismo en esa parte, y después tenés resultados de que están esperando que llegue la profe, es increíble. Lo que le pasa a los chiquilines es que a veces la matemática no le ven un sentido, dicen, ¿para qué me va a servir todo esto? Entonces, a través de una receta, ellos se dan cuenta para qué sirven los centímetros cúbicos o para qué sirven los gramos. O a veces también tocamos el tema de la química,
o de la biología con la levadura. Entonces, en realidad con la cocina se pueden tocar muchísimos temas y con la huerta también. Lo bueno es que cuando haces este tipo de taller, la maestra que trabaja después durante todo el año y durante todos los días con ellos, esté en sintonía. Y por suerte hemos estado con maestras que se han tomado muy en serio nuestro trabajo y a través de una receta nuestra han trabajado todo las matemáticas o la química, o les preguntaba qué pasaba cuando mezclaban el aceite con el agua, o qué pasaba cuando la levadura se despertaba y empezaba a crecer, y por qué crecía el pan. Y todas esas son como pautas para que los chiquines se pregunten, investiguen y se interesen. El tema del etiquetado nutricional para mí es uno de los más importantes, porque nuestros niños con 10 años ya consumen muchísimo y tienen dinero para comprar, aunque sean pobres. Aunque sean pobres, tienen dinero para comprar. Capaz que no todos los días, pero el momento que tienen algo de dinero van y lo consumen en alguna comida chatarra o alguna gaseosa. Entonces está bueno que ellos sepan lo que están comprando, porque como la propaganda en Uruguay no hay una regulación del marketing dirigido hacia los niños. Recién ahora hay como un proyecto de ley que es muy dañino, porque a nosotros nos cuesta muchísimo el hacerle el marketing a una manzana o el marketing a un licuado, y que viene después Coca-Cola y te tira todo abajo, o viene una empresa de alfajores que se come mucho aquí, y todavía si te comes 2 alfajores capaz que te ganas un auto si te sale el premio. Entonces digo, como que es como una lucha muy grande contra el marketing. Y más cuando los niños tienen un contexto tan crítico como estos, que para pertenecer a la sociedad necesitan consumir esto. Porque si ellos ya están fuera de la sociedad por su nivel económico y por donde viven, ya el consumir algo, una Coca-Cola, o el consumir un producto que sale en la tele, es como pertenecer, ¿no? Porque yo también puedo. Entonces es más difícil con ellos que con los otros. Entonces por eso es tan importante el cocinar, el que no sea... Digo, nosotros hemos encontrado niños comiendo la fruta en el baño porque les da vergüenza. El que no sea vergonzoso comer una fruta o una merienda que le hace la madre, que es un pan con un bocadillo, ¿no? Con pan con queso o algo. Eso no tiene nada de marketing y es hasta vergonzoso. Entonces comerlo escondidas para que los demás no se burlen. Así que el trabajo de la alimentación toca muchísimos vértices y es muy importante, y más cuando es tan como falso todo, porque en realidad no hay decisiones de fondo. Si hubiera una decisión de fondo, se prohibirían el marketing dirigido a niños, y más en alimentos, diciendo que un alimento es saludable cuando no lo es, o que sos más lindo porque tomas esto, o que serás más feliz porque comes lo otro. Digo, tiene que haber cambios de fondo dirigidos directamente a ese tipo de decisiones, y eso no lo decidimos nosotros, lo deciden los que están en el poder, ¿no? Bueno, Slow Food es un movimiento ecogastronómico que se fundó por los años 80 en Italia. En realidad surgió como una preocupación del cambio cultural alimentario que estaba pasando Italia con el fast food y toda la cadena rápida de alimentos, y que se estaba perdiendo muchas tradiciones de cocinar en casa, comer ciertos productos. Pero en este momento, después de 30 años de que existe Slow Food, es un movimiento político, porque en realidad nuestras decisiones son muy políticas. Nosotros, los cocineros, por ejemplo, yo soy cocinera hace más de 20 años, cuando decidimos comprar nuestros ingredientes a un productor local y pequeño, estamos haciendo una decisión, no vamos a una cadena de supermercados a comprar todo. No, nosotros nos trasladamos y vamos al productor, le compramos al productor directamente, tenemos una relación con ese productor, hasta nos plantan ciertos productos que nosotros le pedimos. Y a mí me encanta cuando cocino contar de dónde viene el producto, quién lo produce, ponerle cara al tomate, ponerle cara a la lechuga. Y eso es parte de la filosofía de Slow Food, es una de las partes primordiales, el fomentar el que se produzca local, que se produzca orgánico, que el productor reciba su recompensa por todo ese trabajo, que no se globalice el gusto. Digo, no se puede comer lo mismo en todos lados, porque no nace lo mismo en todos lados, ni tenemos la misma cultura alimentaria en todos lados. El defender la cultura alimentaria,
Y dentro de eso empieza el trabajo con los niños, ¿no? La educación alimentaria, la educación del gusto, el trabajo de los mercados. Nosotros trabajamos mucho armando mercados y fomentando que el productor venda su producto, muestre su cara, que la gente sepa quiénes son. Cuando hacemos actividades en Uruguay, alguna conferencia o seminario, siempre armamos mercados afuera para que la gente conozca a los productores que trabajan con nosotros y que también tienen como un trabajo en conjunto, ¿no? Digo, está Slow Food, está la red de agroecología, que es el núcleo donde están todos los productores orgánicos en Uruguay, porque Uruguay tiene una certificación participativa, no es una certificación privada como pasa en muchos países, sino que para ser productor orgánico, yo soy productora orgánica certificada, soy parte de una red de productores, consumidores y técnicos. Entonces no es algo comercial, sino que para ahora cuando vienen a hacerme a mí mi visita para certificarme, vienen productores, vienen consumidores y vienen técnicos. Es un compromiso que tenemos todos en la red. Mi parte de la red es, yo trabajo en la parte de coordinación, pero hay otros compañeros que trabajan en la parte de capacitación, en las visitas. Entonces, por eso los productores se pueden certificar en Uruguay porque no es algo caro ni algo comercial. Si no, la mayoría no se podría certificar porque la mayoría son productores pequeños, familiares que viven de su trabajo. Entonces, nosotros con Slow Food tenemos como un trabajo en conjunto con la red de agroecología. Lo que hacemos es fomentamos a los productores de la red de agroecología, los aproximamos a los cocineros, los aproximamos a los consumidores, tratamos de armar mercados y visitamos con las escuelas, si tenemos escuelas rurales. Hace 2 años fuimos a visitar a un predio, un productor, que hicimos la cosecha con los chiquilines de los duraznos, hicimos mermelada para todo el año en la escuela y el productor nos regaló los cajones que cosecharon los niños. Pero lo importante de eso era cosechar y ver el trabajo que da cosechar, el trabajo que da hacer un dulce. Entonces cuando ellos comen ese desayuno saben todo que estaban todos involucrados, ¿no? Y eso se puede hacer porque nosotros tenemos un trabajo en conjunto con la red de agroecología. Después también trabajamos con otras organizaciones que se preocupan por el medio ambiente, como Redes Amigos de la Tierra y algunos otros. El trabajo más importante político que se hizo en Uruguay fue que Slow Food consiguió el etiquetado de los alimentos transgénicos. Ya hace 2 años que lo conseguimos. Y ese trabajo lo hicimos junto con la Universidad de la República, con científicos de la universidad. Algunos son de Slow Food, otros no, son de otras organizaciones. Y ese trabajo fue importantísimo para Uruguay. En realidad, como que nos mostramos en lo que hacíamos, porque la gente se creía que Slow Food era comer bien y tomar vino. Y en Uruguay no. En Uruguay comemos bien, tomamos vino, pero somos muy combativos y esperamos que la gente que se junte y se afilie esté dispuesta a militar. Esto es una militancia, no es yo creo que trabajo más para Slow Food que para mi propio trabajo, pero ese trabajo es militante, no es un trabajo que vaya a tener lucro con él. Pero en realidad es como... Yo siempre milité desde joven en partidos políticos y ahora, como no creo en la política partidaria, estamos haciendo política diferente, con la gente, de a uno, educando, trabajando, y creo que se consiguen. No vas a conseguir un gran logro, pero hay mucha gente que se está concientizando y está preguntando qué comer, dónde comer, qué comprar, preocupándose de si ese alimento es sustentable ambientalmente, porque la gente compra cualquier cosa y no sabe todo lo que puede llegar a destruir con un alimento. En Uruguay estaba de moda el salmón, cuando tenemos un país rodeado de agua, lleno de peces. Traían un salmón de Chile que produjo pila de catástrofes ambientales en Chile y problemas económicos para los pescadores. Entonces no hay que ir solamente a comprar un alimento, sino hay que saber de dónde viene y qué consecuencias tuvo para ser producido, ¿no? Y mi sueño, no sé si se podrá conseguir dentro de unos años, pero creo que se puede lograr, es que Uruguay sí se convierta en un país natural, como es el eslogan de Uruguay Natural, que no es natural, pero que sí lo logre, porque somos apenas 3 millones de habitantes en un territorio muy rico, muy
muy natural y se está estropeando y se está contaminando todos los días. Que la gente se dé cuenta de eso, que tome esa lucha como algo importante, ¿no? El saber que se están contaminando las aguas, que se está perdiendo pila de naturaleza. Digo, mi sueño es, digo, yo trabajo para eso, mi sueño es que se recupere, que no lleguemos tarde, ¿no? Que me pueda quedar en mi chacra, que pueda envejecer acá, y, y yo voy a estar con mi conciencia tranquila porque sé que aunque sea algo estamos haciendo, no solo yo, sino nuestro grupo y cada vez que vamos a una escuela ponemos una semillita porque los chiquilines tienen esa capacidad de captar y de entender. Digo, en la escuela plantamos árboles, tenemos huerta. Yo creo que eso es lo importante, el tratar de que cada uno pueda hacer una acción pequeña, ¿no? Yo creo que cuando queremos hacer algo demasiado grande se nos va de las manos. Entonces como trabajar más cerca, ¿no? Este es mi segundo recetario de frutos nativos del Uruguay. Hice un primero que ganó los fondos concursables de la cultura de Uruguay y lo pude realizar. Y ahora hice este segundo que en realidad no es solo receta, sino también un poco de fotografía de lo que es la chacra, de lo que son los almuerzos acá, los campamentos, los encuentros, las visitas de los niños. Así que hay recetas, pero hay un poco de la historia de la chacra también acá.